Hola, soy María Fernanda Barreto y esto es Geopolítica desde aquí. Desde hace mucho tiempo que apareció en el radar de nuestras investigaciones el financiamiento y la cooptación que organismos de inteligencia, fundaciones y organizaciones no gubernamentales hacen de artistas e intelectuales progresistas para lograr que estos sustenten sus intereses en nuestra región. ¿Cómo y por qué intelectuales y artistas progresistas e incluso revolucionarios terminan vendiendo sus servicios a estas instituciones para terminar por refrendar con su pensamiento y sus creaciones el robo, la opresión, incluso las más graves violaciones de derechos humanos? Sobre esto estaremos conversando aquí, porque este plan tiene intenciones geopolíticas y las consecuencias de este y otros planes de financiamiento y de cooptación como este son importantes para quienes queremos entender la geopolítica y además avanzar en una construcción histórica geopolítica contrahegemónica. Ahora vamos con nuestra sección Rastreando Titulares. Habermas rechaza acusaciones de genocidio contra Israel en Gaza. Esta es una noticia del 14 de noviembre del 2023, pero tiene mucho sentido para nosotros en este momento. Intelectuales y artistas cubanos firman carta contra el fraude y la represión en Venezuela. Visibilizan situación de presos políticos cubanos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Si leemos más abajo nos damos cuenta que es en el stand del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, universidad de la que se han graduado grandes intelectuales como Iván Duque y donde, por cierto, uno de sus profesores, según dicen, el más popular entre los humanistas, es nada más y nada menos que el dictadorzuelo Pedro Carmona Estanga. Rita Segato dijo que Evo Morales cayó por su propio peso y no por un golpe de Estado y lo cuestionó por machista. Vargas Llosa y su crítica a las dictaduras de izquierda, Cuba, Venezuela y más. Estos titulares tienen algo en común. Son intelectuales que alguna vez fueron revolucionarios, que defendieron las causas más radicales de los pueblos y que repentinamente ante hechos históricos o repentinamente al ser cooptados por alguna academia, al recibir algún premio o simplemente al recibir quizás el incentivo de alguna publicación o una invitación a un simposio, cambian de postura y terminan por defender barbaridades como el brutal genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, y estamos hablando aquí de Habermas, un hombre que en los años 70 y 80 fue referente para quienes hablábamos de una comunicación contrahegemónica. Bueno, no es mi caso, pero sí para algunos compañeros y compañeras. Hablamos también de llegar al extremo de desconocer que en Bolivia ocurrió un golpe de Estado, y en este caso nos referimos a la reconocida feminista Rita Segato, y que por cierto también hace poco se conoció que una feminista de los años 70 muy conocida en los Estados Unidos en realidad era trabajadora de la CIA. Así que nada nos sorprende lo que nos muestran estos titulares, pero sí es muy importante que podamos adentrarnos en por qué se dan estos cambios de posición y por qué
realmente logran tener impacto dentro de las academias, pero más grave aún, logran tener impacto en nuestros pueblos. ¿Y por qué estos intelectuales que otrora eran censurados por las grandes corporaciones mediáticas ahora se convierten en materia de titulares? Vamos entonces por nuestra lectura recomendada. Recuerden que la idea es que cada uno de ustedes, cada una de ustedes se convierta en un gran analista geopolítico. Pero antes de recomendarles nuestro libro, quiero comentar y agradecerle a producción esta hermosa biblioteca que tiene además de una escultura magnífica del comandante Chávez en su escena, creo, si no me falla la memoria, del cierre de campaña, que el 7 de octubre del 2012. Quiero mostrarles también este globo terráqueo que hemos colocado, algunos dirían que al revés, pero yo quiero creer que es al derecho, con el sur hacia arriba, porque recordemos que nuestro norte es el sur, porque esto es geopolítica antiimperialista, descolonial, geopolítica contrahegemónica. Vamos entonces con nuestra lectura recomendada el día de hoy. El tema que hoy hemos estado conversando tiene que ver justamente con cómo fundaciones y también instituciones académicas, pero también organizaciones de inteligencia internacional financian y cooptan intelectuales y artistas. Y en gran parte eso es lo que analiza aquí Néstor Cohen en este libro muy corto que se llama Marx y la teoría crítica latinoamericana. Aquí Néstor Cohen, por ejemplo, nos explica el papel de la Fundación Ford, que promovió en buena parte de las universidades en nuestra América, pero obviamente con la intencionalidad que aquí Néstor descubre, y nos habla también de otras operaciones que estas instituciones, organismos, fundaciones han venido desarrollando para cooptar intelectuales revolucionarios, artistas revolucionarios y convertirlos en verdaderos agentes. Así que esta es nuestra lectura recomendada de hoy, es el libro de Néstor Cohen, Marx y la teoría crítica latinoamericana. Bueno, como les dije que aquí estamos abiertos, este gran equipo está abierto siempre a sus sugerencias, pues el mapa ha recibido más demanda y por eso hemos querido convertirlo en una sección. Y esta sección se llama En el Mapa. El análisis de nuestro mapa del día de hoy, como siempre, vamos a tratar de hacerlo un poco general en principio. Sabemos que, como dijimos en el programa pasado, la paz que, entre comillas, se vive entre Irán e Israel, la entidad sionista llamada Israel, es una paz muy relativa, es más bien un tenso silencio, pero continúa esta entidad sionista, este ente colonial, ejecutando ese brutal genocidio en Palestina, continúa violentando Líbano, Siria, Yemen, y todo esto obedece al hecho de que sabemos que pretenden seguir avanzando en su idea de construir el gran Israel que ocuparía toda esta región, porque incluso llegaría a tomar parte de Egipto y, por supuesto, obviamente Palestina, Jordania, Siria e incluso también parte de Irak. Acá en la frontera entre Rusia y Ucrania, esta guerra que ya lucía cerca de un final en el cual la victoria rusa era por lo menos hasta hace poco innegable, está siendo azuzada por Europa y continúa entonces entregando a Europa
y Estados Unidos, muy particularmente además también Alemania, armas a Ucrania. Continúan llegando mercenarios de distintos lugares del mundo, pero hay que señalar también muy particularmente desde Colombia a Ucrania, y es por eso que el fin de la guerra, que hasta hace poco parecía muy cerca, vuelve a entramparse y el conflicto aquí continúa prolongándose, por lo cual el mundo está ahora con un foco de guerra que permanece encendido aquí, otro foco de guerra acá. Por supuesto, en África continúan también los conflictos, pero hoy quiero centrarme un poco en lo que sucede en nuestra América. ¿Y qué sucede en nuestra América? Bueno, que todas estas guerras que estamos viendo y las que se van aproximando hacia la región del Asia Occidental, desde la región del Asia Occidental hacia la región Indo-Pacífica, tienen que ver con el imperio en decadencia y su miedo a perder la hegemonía que consiguió a finales del siglo XX. Esa pérdida de hegemonía, si hay un lugar donde no está dispuesto a perderla, es en nuestra América. Lo que para nosotros y nosotras es nuestra América, para ellos no es más que el patio trasero, e incluso Donald Trump llegó a referirse alguna vez a América como los estados mexicanos. En el 2018, Donald Trump relanzó la doctrina Monroe sobre nuestra América, lo hizo textualmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en los últimos días hemos visto cómo, además de continuar usando el bloqueo como un arma de esa guerra híbrida contra nuestro país y contra Cuba, también avanzó al sancionar directamente al presidente de la República de Cuba, Díaz-Canel, y ha continuado entonces presionando a Venezuela, y ahora también entró a amenazar a Brasil, la principal economía de la región, con aranceles de hasta el 50%. Amenazas que Brasil respondió con mucha dignidad y que podríamos creer que se tratara de una posición soberana si no hubiéramos visto las más que tibias, entregadas posiciones que el presidente Lula ha tenido en los últimos tiempos frente a los intereses particularmente europeos en nuestra América. Pero todo parece indicar que esta amenaza de Trump a Brasil tiene mucho que ver con el hecho de que en Brasil se haya llevado a cabo la última reunión, la reunión más reciente de los BRICS, que también, por cierto, fue una de las razones por las cuales se ejecutó este ataque contra Irán con el apoyo de la OTAN, justamente porque atacar a los BRICS es parte del plan de los Estados Unidos y de Europa, es decir, lo que llamamos el norte global. Ahora vamos con nuestro segmento Dialogando. Y a propósito de nuestra lectura recomendada, en una reciente entrevista que podrán ver muy pronto por aquí, por ANTV, el compañero Néstor Coan, filósofo y escritor argentino, nos respondió algunas preguntas relacionadas con el contenido de su libro y con el tema que hoy nos ocupa. Escuchemos a Néstor. En ese folleto que vos tenés, en ese librito, yo rescato a un sociólogo desaparecido de Argentina que se llamaba Daniel Open, profesor de la carrera de Sociología. Ahora la carrera de Sociología el año pasado, por suerte, se hizo eco de ese libro y de otro más y puso una placa en recordación, en recuerdo de todos los sociólogos desaparecidos que hubo, sociólogos y sociólogas. Y él había denunciado ya hace 50 y pico de años, 55 años, cómo la Fundación Ford usaba dinero de la CIA
para reclutar intelectuales. Y remato con esto, que son personajes que conoce todo el mundo. Cuando el actual presidente de Estados Unidos y su amigote, ex amigote, no sé cómo andará esa relación, empresario de los automóviles eléctricos, dijeron ambos, se acabó el dinero para la USAID, no va a haber más financiamiento para la USAID. Y un tercer personaje, llamado Robert Kennedy Jr., dijo en un video, pero que circuló por todas las redes del mundo, insisto, no estoy diciendo nada secreto, todo es público, todo está en internet, es público esto. Si le quieren hacer juicio, que le hagan juicio al presidente de Estados Unidos, que le hagan juicio al dueño de la empresa de automóviles eléctricos y que le hagan juicio a este señor Robert Kennedy Jr. Dijo abiertamente, detrás de la USAID está la CIA. Detrás de la USAID está la CIA. Y no le vamos a dar más dinero. Bueno, fue muy divertido. Hay mejor reír que llorar, ¿no? En el mundo trágico que vivimos, en la distopía que nos tocó vivir. Porque un montón de gente progre, que se autopercibe postestructuralista, postmoderna, postmarxista, partidaria de los estudios postcoloniales, postobrerista, todo es post. Por eso yo digo que es una corriente metafísica, post, que el común denominador es post. Ahora, para hablar del fascismo, hay un señor que tiene mucho prestigio, que es de izquierda, que debe ser una buena persona, llamado Enzo Traverso. No lo voy a poner en el mismo rango que el resto, pero dice que lo que hay hoy es un post-fascismo. O sea, te plegás a la moda post. No explica nada la noción de post-fascismo. Pero todos los post y sus revistas pseudo-progres, al unísono, pegaron un grito en el cielo y hicieron un escándalo. ¿Cómo que no nos van a pagar más? ¿Cómo que se cortó el dinero de la USAID? Queremos seguir recibiendo el dinero. Ah, pero ¿cómo? Entonces estás reconociendo en público que tu financiamiento viene de la USAID. Por lo tanto, estás reconociendo en público que te financia la CIA. ¿Cómo puede ser que si reclaman que la USAID les siga pagando, están reconociendo en público que lo financia la CIA? Y eso abarca desde revistas pseudo-progres argentinas, postmodernas, postestructuralistas, postmarxistas, postcoloniales, post-todo. Y también salió una página de Cuba que avaló todos los líos que hubo 2020-2021, creo que se llama La Joven Cuba, si no recuerdo mal, a reclamar cómo no nos van a pagar más. Ah, entonces estás reconociendo que te pagaba la USAID. O sea que estás reconociendo que trabajabas para la CIA. Cuando nosotros dijimos, en plena crisis, entre comillas, cubana de la FER San Isidro, que todo eso estaba financiado por la contrainsurgencia de Florida, de Miami, de Estados Unidos, muchos dijeron que exagerado, siempre conspiranoico, siempre creyendo que hay una conspiración. Bueno, los propios protagonistas ahora dicen en público, quiero el dinero de la USAID, no me dejen de pagar. O sea, me estás reconociendo que te financia la CIA. No tienen legitimidad, no son genuinos, no son disidencias reales. Es gente que está paga. Se acaba el dinero, se acaba la publicación. Fíjense qué interesante el comentario que nos hace Néstor Cohen. En primer lugar, nos recuerda y nos desglosa un poco eso que ya conversábamos sobre cómo hay elementos que nos permiten con el tiempo desentrañar las fuentes de financiamiento de muchos intelectuales, muchas intelectuales y artistas que pasaron de ser progresistas e incluso revolucionarios a convertirse en verdaderos agentes del imperialismo, no solamente por defender directamente los intereses de Israel, de Europa, de Estados Unidos
en contra de nuestra América, de África, de Asia, es decir, en contra de los pueblos del mundo, sino también por tratar de salir adelante ante sucesos históricos tan graves como las dictaduras del Cono Sur, como las recientes golpes de Estado, los lawfare, los golpes blandos que son tan comunes hoy, porque realmente son golpes que se dan en modalidades nuevas, pero que no por ello dejan de ser violentos, sino que forman parte de estas guerras hibridizadas, guerras de cuarta y quinta generación, que son un poco más difíciles de identificar y de desentrañar. El papel de esos intelectuales ha sido quizás el más peligroso, porque ellos logran hacer del discurso revolucionario, del discurso progresista, incluso, por ejemplo, uno de los casos que estudiamos y que vimos en nuestras noticias de la Universidad Sergio Arboleda, utilizan el discurso descolonial, como también lo hacen algunos intelectuales que se dicen descoloniales aquí en Venezuela y que terminan por defender los intereses imperialistas, como si fuera posible ser descolonial y ser a la vez proimperialista. En ese sentido, entonces, Néstor también nos recuerda cómo en días recientes esta suspensión del financiamiento a la USAID, que se dio por decisión de la oficina que estaba dirigiendo Elon Musk, dejó al descubierto una gran cantidad de intelectuales, artistas y sobre todo organizaciones no gubernamentales que trataban de enmascararse como organizaciones que defendían los intereses de nuestros pueblos, que defendían los derechos de nuestros pueblos, pero que tan pronto se les corta el financiamiento, entonces nos damos cuenta que su discurso no obedecía a su libre albedrío, sino realmente obedecía a un financiamiento explícito directamente de los Estados Unidos, porque recordemos que la USAID la maneja directamente el gobierno estadounidense. Pero tanto en el libro de Néstor como en una interesante entrevista que hicimos hace cerca de 7 años al antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas, ustedes podrán leer también cómo directamente el Pentágono lanza cada cierto tiempo programas para financiar investigaciones, y con esos financiamientos han logrado hacer uso militar de la antropología, de la sociología, de la psiquiatría, de la historia y de muchas otras ramas del conocimiento que el sentido común, o digamos la opinión pública, suele respetar mucho y creer que existe en los científicos, en los investigadores, en los cientistas sociales y en los artistas una cierta dosis de neutralidad. Pero lo cierto es que esa neutralidad no existe. La neutralidad en ciencias sociales, en política, en general en la vida, la neutralidad total no existe, porque cuando alguien es neutral, termina siendo empujado por la corriente dominante, por la corriente hegemónica, es decir, ¿qué pasa? De ser neutral a simplemente ser un agente más de la corriente dominante. Y en el caso de quienes dedican su vida al trabajo intelectual o artístico, es muy difícil creer que puedan ignorar a quien resulta útil su discurso. Ese es el caso, como ya dije, de algunos intelectuales que, por ejemplo, hacen análisis de la situación venezolana y cubana en la actualidad, pero olvidan el pequeño detalle de incluir en ese análisis los brutales bloqueos, los ataques permanentes, incluso militares regulares e irregulares que reciben estos dos países de parte específicamente de los Estados Unidos, pero también
de su ejército imperialista, la OTAN, y de compañías militares privadas y, por supuesto, sobre el caso de Venezuela, de los paramilitares que provienen de Colombia. Gilberto López y Rivas nos decía entonces una clave muy interesante en esa entrevista que yo les invito a leer, que forma parte de mi libro Nuestra América en Palabras, 10 entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Él me decía que para poder indagar si una matriz de opinión que se sustenta en las declaraciones, en los estudios de algún intelectual o que va acompañada de alguna acción artística, basta con seguir el consejo de los periodistas que destaparon en los 70 el escándalo de Watergate, y es seguir la ruta del dinero. Cuando seguimos la ruta del dinero y vemos quiénes financian a estos intelectuales y a estos artistas, solemos descubrir entonces que su fulana neutralidad y su fulana independencia y su tal lucha por la libertad no existe. Ciertamente es mucho más cómodo nadar a favor de la corriente que ir contra la corriente, y no falta quien se entregue entonces, a pesar de su conciencia, a refrendar los intereses geopolíticos del imperialismo sobre nuestros países, sobre nuestras riquezas, sobre nuestros pueblos. Pero cuando seguimos la ruta del dinero y recordamos lo que nos dijo Gilberto, recordar que el dinero no solo es dinero constante y sonante, contante y sonante en efectivo, sino que también son becas, son publicaciones, son invitaciones al exterior, a congresos importantes, etc. Si seguimos esa ruta, vamos a llevarnos muchas sorpresas con intelectuales y artistas, y vamos a encontrar la razón por la cual muchos y muchas que lucían como revolucionarios y progresistas de pronto cambian de acera. Podemos recordar como un ejemplo que nos es muy cercano en Venezuela, el concierto, no sé, AIDS Venezuela, algo así, que se realizó en el 2019, financiado por un multimillonario estadounidense en plena frontera, en el otro lado del puente de Tienditas, donde grandes artistas, que además se dicen muy humanistas, cantaron para acompañar nada más y nada menos que una acción paramilitar que procuraba invadir el territorio venezolano y que llegó ciertamente a violentar el suelo patrio, y que fue afortunadamente repelida por esa magnífica unión cívico-policial militar de la que goza Venezuela. Pero allí tenemos un claro ejemplo de esos artistas, entre comillas, que levantaron su voz para atacar a Venezuela, pero que guardan silencio absoluto cuando se trata de defender a los niños y niñas que son asesinados y mutilados y traumatizados por miles en Palestina. Es por eso que debemos estar alertas. Debemos estar alertas ante este tipo de expresiones de los intereses imperialistas a través del arte y de la ciencia, y quitarnos la venda de los ojos, dejar de creer en su pretendida neutralidad y su pretendida objetividad. No hay ciencia neutral, no hay arte neutral, no hay arte apolítico, no hay ciencia apolítica. Sin embargo, sí podemos apuntar algo. ¿Por qué, si es tan importante esa cooptación y ese financiamiento, algunas de las fuentes más importantes de financiamiento como la USAID han venido siendo recortadas por los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar porque no solamente a través de la USAID se financian todos estos planes que hemos mencionado aquí, de los que nos habló Néstor Cohen. También hay proyectos directos desde el Pentágono, como el proyecto Minerva, del cual
hablamos en esa entrevista a Gilberto López y Rivas, que les he recomendado leer, que se llama Para estudiar a quienes nos estudian, sino que además también hay otras fundaciones. Néstor mencionaba en esa entrevista que ustedes van a ver pronto por ANTV, una fundación alemana, por ejemplo, que lleva nada más y nada menos que el nombre del hombre que entrega a Rosa Luxemburg. Pero también hay que tener en cuenta que hoy día la opinión pública ha cambiado en sus, digamos, centros de referencia. Si bien antes requeríamos del aval de intelectuales renombrados para que la opinión pública creyera una idea, hoy el imperio de las redes sociales y el algoritmo, que forma parte muy activa de estas guerras de cuarta y quinta generación, está haciendo cada vez más innecesario este tipo de avales. Cada vez más vemos en estas redes cómo se posicionan como expertos y expertas personas que de ningún modo están vinculados a la academia, como de hecho no es necesario tener ningún título, ostentar ningún título, sino ponerse, por ejemplo, una bata blanca o estar en un ambiente muy pulcro y tener un look fitness para poder hablarnos como médicos y médicas, recomendar dietas, algunas lógicas, otras muy absurdas, etcétera. La opinión pública ha cambiado y ya no hay tanto valor puesto en la academia como en la legitimación que ahora otorgan las redes sociales, y quizá por eso es que las fuentes de financiamiento que se dedicaban a financiar intelectuales y artistas están variando un poco más hacia financiar lo que llamamos influencers, hacia financiar el desarrollo de inteligencia artificial, y sí, como no, continúan financiando expresiones artísticas, pero realmente a veces es muy difícil llamar arte a lo que algunos de esos agentes imperialistas que producen algo similar a la música o algo similar a las artes plásticas producen. Bueno, como decimos los educadores y educadoras populares, la idea de un programa tan denso quizás como el de hoy no es dar respuesta a todas las preguntas, sino dejar más y mejores preguntas en quienes nos han honrado escuchándonos y compartiendo con nosotros y nosotras. Pero como pretendemos ser un espacio de diálogo, como les hemos dicho y queremos insistir en que nuestro objetivo no es consolidarnos como expertos y expertas, ni a mí misma, ni a este equipo, sino hacer de cada uno de nosotros y nosotras en colectivo expertos en análisis geopolítico, porque sabemos que ese análisis geopolítico puede ser una herramienta para construir definitivamente la paz, la independencia y la soberanía que necesitamos. Pues queremos entonces insistirles en que nos hagan llegar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Comentarios, dudas, críticas, bueno, hasta los haters y las haters son bienvenidas aquí en nuestras redes sociales. Pero si quieren hacernos algún aporte, darnos alguna idea, sugerirnos algún tema para tratar en nuestro programa o corregir alguna equivocación, no duden en escribir a nuestro correo geopolítica@gmail.com y allí les estaremos leyendo gustosamente. Muchísimas gracias pues por acompañarnos hoy en este programa de Geopolítica desde aquí, y recuerden que es geopolítica vista desde nuestra América, desde la República Bolivariana de Venezuela. No es geopolítica desde allá. Un fuerte abrazo para todos y todas.